de bachillerato sección A en el Centro Educativo Nuestra Señora de la Esperanza, CENSE. En breves momentos les estaré dando un taller la cual se tratará sobre qué es la piratería de software y cómo afecta hoy en día al mundo y a Guatemala. La piratería de software consiste en distribuir y reproducir software de forma ilegal. Comprar software es en realidad comprar una licencia de uso. La licencia especifica cómo utilizarlo de forma ilegal. Cada vez que alguien usa el software y sobrepasa los límites de la licencia, esa persona o empresa está infringiendo el acuerdo de la licencia y la ley de derechos del autor. La piratería de software, tanto si es deliberada como si no, es ilegal y sancionada según la ley. La piratería de software se produce cuando las personas copian, venden, comparten o distribuyen software de forma ilegal. Los aspectos de la piratería de software pueden variar desde un caso limitado de instalaciones de una licencia de usuario único en varios equipos hasta un problema más crónico de distribución en línea generalizando independientemente la justificación o el método de entrega y sin importar si hace intencional o accidentalmente. Cualquier uso indebido o ilegal de un producto es piratería de software. ¿Cuáles son los tipos de piratería de software? Hay 5 tipos principales de piratería de software. Algunos son fraudes perpetrados a gran escala, mientras que otros son cometidos por personas que ni siquiera se dan cuenta de que sus acciones son criminales. Como primera tenemos la falsificación. La falsificación es generalmente lo que la gente piensa cuando escucha el término piratería de software. La falsificación es la reproducción, distribución o venta ilegal de material protegido por derechos de autor. Los falsificadores se han vuelto tan sofisticados que puede ser difícil para los usuarios distinguir entre productos genuinos y falsificados, especialmente cuando encuentran copias casi idénticas de empaques manuales, acuerdos de la licencia, tarjetas de registro y características de seguridad junto con la copia de programas de software. Como siguiente también tenemos piratería de internet. La piratería en internet ocurre cuando se descarga un software de cualquier sitio que no sea el flujo de distribución oficial del editor. Entre los sitios típicos se encuentran las redes, los sitios de subastas que ofrecen software falsificados o obsoleto y los sitios web que ofrecen a los usuarios descargas gratuitas de software a cambio de otro software. También tenemos piratería del usuario final. La piratería del software del usuario final ocurre cuando una persona no autorizada hace copias de una pieza de software. Esto incluye copiar programas para su instalación o distribución, usar una única copia de licencia para instalar un programa en varias computadoras, usar software restringido no comercial sin la licencia adecuada, aprovechar las ofertas de actualización sin tener una copia legal de software. Como siguiente tenemos también la carga de disco duro. La carga del disco duro ocurre cuando una empresa instala copias no autorizadas de software en los discos duros de la computadora que vende. Este tipo de piratería de software se realiza como un incentivo para alentar al usuario final a comprar su software o obtener su actualización para que el usuario final compre el hardware de esa distribución de hardware en particular.
Como último, también tenemos uso excesivo en cliente-servidor. El uso excesivo de cliente-servidor es la piratería de software que ocurre cuando el usuario de un software en particular supera el número de licencias. Ocurre cuando un programa se instala en una red de área local a la que se accede varios usuarios al mismo tiempo, sin importar ninguna restricción al número de las personas que utiliza el software. La piratería de software, o más bien el uso ilegal de software, es el uso de software sin contar la respectiva licencia, como lo habíamos dicho, lo cual corresponde a las siguientes situaciones. Copiar e instalar un software adquirido en más de una computadora personal. Esto sería una. La otra sería copiar medios con fines de instalación y distribución. También tenemos instalar actualizaciones contar con la debida licencia. También adquirir software con algún tipo de beneficios académicos o restringidos y destinarlo para uso comercial. Descarga de software desde internet sin la debida licencia. También comprar copias no autorizadas de software según estimaciones de la Comisión Nacional. En el caso, esas serían todas. También está en el caso del software a nivel mundial el problema es particularmente grave, ya que según un estudio desarrollado en el 2003 por primera vez y 2004 en segunda instancia, el cual incluye una cantidad bastante significativa del país, demostró que el 36% del software instalados en las computadoras personales corresponden a una copia no autorizada, lo que según el mismo estudio representa una pérdida de $29 mil millones anuales para la economía mundial. En el caso de Latinoamérica, según cifras del Buzzing Software sobre la base de estudios realizados por la consultora internacional, la piratería representa pérdidas de $1.2 millones y la tasa de copias no autorizadas de software en Latinoamérica es del 66%, la cual es una de las más altas del mundo, muy encima del promedio mundial del 35%. En el siguiente cuadro también presentaremos regiones. Los elementos que influyen en el aumento de estas tasas es la disponibilidad y acceso a copias no autorizadas, la permisividad de la regulación, leyes y normativas vinculadas a la propiedad intelectual y diferentes culturales frente al derecho de propiedad intelectual. Otro elemento que relevó este estudio es que las regiones con alto grado de crecimiento, como China, Rusia e India, tienen fuertes incrementos en la tasa, lo cual está provocando un aumento importante a nivel mundial. Como se puede apreciar, América Latina es la región más alta a la tasa a nivel mundial, siendo además la región en la cual dicha tasa aumenta entre el año 2003 y 2004, pasando de 63 a 66%. Si analizamos el comportamiento de algunos de los países de la región utilizando el mismo estudio, Argentina tendría el 75%, Bolivia 80%, Brasil 64%, Chile 64%, Colombia 55%, Costa Rica 67%, Ecuador 70%, El Salvador 80%, Guatemala 78% y Honduras 75% y entre otros. Como se puede apreciar, los programas no autorizados representan un alto volumen y son muy comunes en nuestra región, representando una cantidad muy importante a los programas de escritorio y computación personal. Esto es en los sistemas operativos Microsoft y Windows en todas sus versiones y de productividad personal como los Office, procesando el texto, planillas de cálculo y presentaciones. En un grado menor a otros utilitarios
tales como antivirus y programas de uso específico. En Guatemala, las creaciones originales aún no gozan el total de la protección. Libros, discos y software piratas están disponibles en todos los lados, lo que viola los derechos de propiedad intelectual de sus autores. Esa situación afecta la imagen comercial del país, como lo señala Estados Unidos. Para muchos guatemaltecos, tener programas piratas o comprar un disco copiado es una práctica común. Sale más barato, dicen. Sin embargo, no se dan cuenta de que a la larga al país le sale más caro. Si pierden contratos comerciales y muchas empresas tradicionales alejan sus inversiones millonarias por falta de leyes que garanticen la protección de la propiedad intelectual. ¿Y qué es esto? Bueno, el término existe desde hace más de 2 siglos y se refiere a un conjunto de derechos que el Estado otorga a los creadores de obras originales. Se dividen en 2 áreas: los derechos del autor y los derechos de propiedad industrial. La legislación protege desde novelas, marcas, discos hasta inventos tecnológicos. Por ejemplo, el escritor guatemalteco Miguel Ángel tenía los derechos del autor sobre sus obras. Por lo tanto, solo él podía decidir cómo venderlas y distribuirlas. En la actualidad existe un acuerdo mundial respecto de este tema, denominado Acuerdo de Derechos de Propiedad Intelectual y Comercial. Con base a esto, la Organización Mundial del Comercio soluciona los conflictos que pueden surgir entre 2 estados por la falta de propiedad intelectual. Los señalamientos en el reporte especial del 301 de la Oficina de Representación Comercial de los Estados Unidos, por una sigla en inglés, Guatemala figura en la lista por incumplimiento de las leyes de protección. Entre varias cosas, Estados Unidos señala al país por los altos niveles de piratería en la venta de aplicaciones de software y la copia de datos por fábrica productivos farmacéuticos. Este informe ellos destacan obstáculos imposibles o flujo comercial en el país. Y bueno, mi conclusión es que a la finalidad de este trabajo es informar y crear conciencia en nuestra institución de cuáles son las desventajas del uso de software ilegal y de cuánto afecta a la economía del país. La consumición de productos pirata y de alto nivel de desempleo de que produce la misma. Espero y esta información haya sido de mucha ayuda para ustedes. Agradezco por el tiempo que se han tomado para aprender un poco más de este tema, que a la larga sí nos ayuda un poco para no caer en la piratería de software. Les agradecería que compartan y le den like y que tengan un bonito día.